Parte 2. Mecánica cuántica. Toda ciencia es, bien física o bien filatelia. Ernest Rutherford, 1871 a 1937. Capítulo 5. Fotones y electrones. A pesar del acierto de Planck y Bohr al señalar el camino hacia una física de lo muy pequeño diferente de la mecánica clásica, la teoría cuántica que hoy se conoce empezó a desarrollarse solo después de que fuera aceptada la idea de Einstein sobre el cuanto de luz y tras tomar conciencia de que la luz tenía que ser descrita tanto en términos de partículas como de ondas. Y aunque Einstein introdujo por primera vez el cuanto de luz en un artículo de 1905 sobre el efecto fotoeléctrico, hasta 1923 la idea no llegó a ser aceptada y respetable. El mismo Einstein se movía con cautela en este terreno, consciente de las revolucionarias implicaciones de su trabajo, y en 1911 afirmó ante los participantes en el primer Congreso Solvay, insisto en el carácter provisional de este concepto, que no parece reconciliable con las consecuencias de la teoría ondulatoria comprobada experimentalmente. 19. Los Congresos Solvay fueron una serie de reuniones científicas patrocinadas por Ernest Solvay, un químico belga que hizo fortuna con su método de fabricación del carbonato sódico. Aunque Millikan demostró en 1915 que la ecuación de Einstein para el efecto fotoeléctrico era correcta, aún no parecía razonable aceptar la realidad de las partículas de luz. Insistiendo en su trabajo, Millikan comentaba en los años 40 acerca de las confrontaciones de la citada ecuación. Me vi obligado en 1915 a confirmar su inequívoca comprobación a pesar de su irracionalidad, ello parecía contradecir todo lo conocido sobre la interferencia de la luz. En aquellos tiempos, él mismo se expresó en términos mucho más enérgicos. Al dar cuenta de la verificación experimental de la ecuación de Einstein, llegó a decir, la teoría semicorpuscular con la que Einstein ha llegado a su ecuación me parece, hoy por hoy, totalmente insostenible. Esto fue escrito en 1915, en 1918 Rutherford comentó que no parecía haber explicación física para la relación existente entre energía y frecuencia que Einstein había introducido 15 años antes con su hipótesis de los cuantos de luz. No se trataba de que Rutherford no conociera la explicación de Einstein, sino de que no quedaba convencido por ella. Puesto que todos los experimentos diseñados para comprobar la teoría ondulatoria de la luz mostraban que la luz estaba compuesta por ondas, como podía al mismo tiempo participar de una naturaleza corpuscular. 20. Partículas de luz. Dado su interés abstracto por la ciencia, Solvay sufragó los gastos de estas reuniones en las que los físicos más eminentes del momento podían intercambiar puntos de vista. 20. Las referencias de este apartado se han tomado de A País en Satellis de Lord. En 1909, en la época en que dejó de ser empleado de patentes para acceder a su primer puesto académico como profesor adjunto en Zúrich, Einstein dio un corto pero significativo paso adelante, al referirse por primera vez a cuantos puntuales con energía. Las partículas como los electrones se representan en mecánica clásica como objetos puntuales, y esto constituye un claro distanciamiento de cualquier descripción ondulatoria, salvo por el hecho de que la frecuencia de la radiación proporciona la energía de la partícula. En mi opinión, afirmó Einstein en 1909, la fase siguiente en el desarrollo de la física teórica nos llevará a una teoría de la luz que podrá considerarse como una especie de fusión entre la teoría ondulatoria y la corpuscular. Este comentario, apenas considerado en aquel tiempo, dio de lleno en el blanco de la moderna teoría cuántica. En la década de los 20, Bohr expresó esta misma idea, fundamental para la nueva física. Con el principio de complementariedad, que establece que las teorías ondulatoria y corpuscular de la luz, en este caso, no se excluyen mutuamente sino que se complementan. Ambos conceptos son necesarios para lograr una descripción completa, y esto se pone de manifiesto de modo contundente en la necesidad de medir la energía de la partícula de luz en términos de su frecuencia, o de su longitud de onda. Poco después de haber hecho estas consideraciones, Einstein dejó de interesarse por la teoría cuántica y, en su lugar, se dedicó a desarrollar su teoría general de la relatividad. Cuando retomó a la palestra cuántica en 1916, lo hizo con un tratamiento teórico distinto del cuanto de luz. Las reglas estadísticas le ayudaron, como hemos visto, a perfeccionar el modelo atómico de Bohr y la descripción de Planck de la radiación del cuerpo negro. Sus cálculos sobre la absorción o emisión de radiación por la materia permitían explicar la transferencia de momento de la radiación a materia, suponiendo que cada cuanto de radiación transporta un momento barra diagonal c. Este trabajo conecta con uno de sus grandes artículos, escrito en 1905, el del movimiento browniano. De la misma forma que los granos de polen son golpeados por los átomos de un gas o de un líquido, con lo que su movimiento prueba la realidad de los átomos, así los átomos mismos son golpeados por las partículas de la radiación del cuerpo negro. Este movimiento browniano de átomos y moléculas no puede ser percibido directamente, pero los impactos son causa de efectos estadísticos que pueden ser medidos en términos de propiedades tales como la presión del gas. Fueron estos efectos estadísticos los que Einstein explicó a partir de las partículas de la radiación del cuerpo negro que llevan un momento asociado. Sin embargo, la misma fórmula para la velocidad de una partícula de luz se obtiene por medio de la relatividad especial. Según la teoría de la relatividad, la energía, E, el momento, P, y la masa en reposo, M, de una partícula están relacionadas entre sí en la sencilla ecuación
E2 igual a M2E4 más P2E2. Como la partícula de luz no tiene masa en reposo, esta ecuación se reduce a E2 igual a P2E2. O simplemente a P igual a E barra diagonal C. Puede parecer extraño que Einstein tardara tanto tiempo en llegar a esta conclusión, pero hasta entonces él estaba interesado únicamente en la relatividad general. Una vez relacionó los razonamientos estadísticos y los basados en relatividad, reforzó sus ideas en torno a este tema. Bajo un punto de vista diferente, puesto que la estadística demuestra que P igual a E barra diagonal C, se puede llegar a la conclusión de que las ecuaciones relativistas establecen que la partícula de luz tiene masa en reposo nula. Esta fue la fórmula que convenció al propio Einstein de que los cuantos de luz eran reales. El nombre de fotón para la partícula de luz no se adoptó hasta 1926, fue introducido por Gilbert Lewis, de Berkeley, California, y solo pasó a formar parte del lenguaje científico ordinario después del quinto Congreso Solvay que tuvo lugar en 1927 bajo el título Electrones y fotones. A pesar de que en 1917 Einstein ya estaba convencido de la realidad de lo que hoy se llaman fotones, hubieron de transcurrir otros 6 años antes de que el físico americano Arthur Compton obtuviera una prueba experimental directa e incontrovertible de la realidad de los fotones. Compton venía trabajando con rayos X desde 1913. Investigó en varias universidades americanas y en el Cavendish de Inglaterra. A través de una serie de experimentos en los comienzos de los años 20. Había llegado a la conclusión de que la interacción entre rayos X y electrones solo podía explicarse si los rayos X se trataban, en cierta medida, como partículas, es decir, como fotones. Los experimentos clave se basaban en la forma en que la radiación X es dispersada por un electrón, o, en lenguaje de partículas, a la forma en que interaccionan un fotón y un electrón cuando ambos colisionan. Cuando un fotón de los rayos X choca contra un electrón, este gana energía y momento y se desplaza en un cierto ángulo. En cambio, el fotón pierde energía y momento y sufre una desviación. Los cálculos se efectúan mediante las sencillas leyes de la física de partículas. La colisión es similar al impacto de una bola de billar sobre otra en reposo, y la transferencia de energía y momento ocurre de la misma forma. En el caso del fotón, sin embargo, la pérdida de energía significa un cambio en la frecuencia de la radiación, dado por la cantidad transmitida al electrón. Se necesitan las teorías corpuscular y ondulatoria para conseguir una explicación completa del experimento. Cuando Compton llevó a cabo sus análisis, comprobó que la interacción se comportaba exactamente de acuerdo con las reglas anteriores, los ángulos de dispersión, los cambios de longitud de onda y el retroceso del electrón se ajustaban perfectamente a la idea de que la radiación X está constituida por partículas de energía. Este proceso hoy se conoce como efecto Compton, 21 y en 1927 Compton recibió el premio Nobel por dicho trabajo. Después de 1923, la realidad de los fotones como partículas. 21 El teórico Peter Debye calculó por su cuenta el efecto Compton, aproximadamente al mismo tiempo que Compton, y publicó un artículo sugiriendo un experimento para comprobar la idea. Cuando su artículo fue publicado, Compton ya había realizado el experimento que transportaban energía y momento quedó definitivamente establecida, a pesar de que Bohr luchó fuertemente durante un tiempo tratando de encontrar una explicación alternativa al efecto Compton. Él no tuvo en cuenta la necesidad de incluir ambas fórmulas en una correcta teoría de la luz, y consideraba la teoría corpuscular como una rival de la ondulatoria, que era la que utilizó en su modelo del átomo. Sin embargo, era evidente la naturaleza ondulatoria de la luz. Como Einstein afirmó en 1924, resultaban entonces dos teorías de la luz, ambas indispensables, sin ninguna relación lógica. La relación entre aquellas dos teorías constituyó la base del desarrollo de la mecánica cuántica en años sucesivos. Se avanzó simultáneamente en muchas disciplinas diferentes, y nuevas ideas y descubrimientos se produjeron en un orden que no era el adecuado para construir la nueva física. Una manera de explicar coherentemente todo el proceso es describir los acontecimientos en un orden diferente de aquel en que se dieron, y por lo tanto, establecer los conceptos fundamentales de cada uno de los pasos antes de describir la propia mecánica cuántica, aunque en realidad la teoría de la mecánica cuántica comenzó a desarrollarse antes de que alguno de tales conceptos fuera comprendido. Incluso cuando la mecánica cuántica comenzó a tomar cuerpo, la totalidad de las implicaciones de la dualidad onda-corpúsculo no fueron tomadas en cuenta, pero en toda descripción lógica de la teoría cuántica el siguiente eslabón tras el descubrimiento de la naturaleza dual de la luz es el descubrimiento de la naturaleza dual de la materia. Dualidad partícula-onda. El descubrimiento de dicha dualidad tuvo su origen en una sugerencia de un noble francés, Louis de Broglie: si la luz también se comporta como partículas, ¿por qué no se deberían comportar los electrones también como ondas? Si hubiera detenido aquí su exposición, por supuesto, ahora no sería recordado como uno de los fundadores de la teoría cuántica, ni habría recibido el premio Nobel en 1929. Si se considera como una nueva especulación en las teorías de la época, la idea no es importante, sobre todo teniendo en cuenta que lucubraciones similares habían sido expuestas sobre los rayos X mucho antes de que Compton realizase su experimento. Por ejemplo, en 1912, el gran físico, y también premio Nobel, W. H. Bragg afirmó a propósito de la naturaleza de los rayos X: el problema está, en mi opinión,
no en decidir entre dos teorías sobre los rayos X, sino en encontrar una teoría que tenga la capacidad. De ambas, 22 la gran conquista de L. de Broglie fue acoger esta idea de la dualidad partícula-onda y desarrollarla matemáticamente, describiendo cómo se deberían comportar las ondas de materia y sugiriendo formas en las que podrían ser observadas. Contó con la gran ventaja que suponía el que su hermano mayor, Maurice, fuese un físico experimental reconocido, quien le guió en los pasos que le llevaron a su descubrimiento. Louis de Broglie diría más tarde que Maurice le señaló en varias conversaciones la importancia y la indudable realidad de los aspectos duales de partícula y onda. Era 22 las citas sobre de Broglie y Bragg se han tomado de The Conceptual Development of Quantum Mechanics de Max Jammer. El momento oportuno para desarrollar esta idea, basada en la intuición conceptualmente simple que fue capaz de transformar la física teórica. En cualquier caso, el mérito de su intuitivo paso adelante le corresponde por completo. De Broglie había nacido en 1892. La tradición familiar le había destinado a un trabajo en el servicio civil, pero tras ingresar en 1910 en la Universidad de París se interesó por la ciencia, especialmente por la mecánica cuántica, un mundo parcialmente abierto para él a través de su hermano, 17 años mayor, que había obtenido su doctorado en 1908 y que, siendo uno de los secretarios científicos del primer Congreso Solvay, estaba en condiciones de transmitir noticias a Louis. En 1913 sus estudios de física se vieron interrumpidos por lo que debería haber sido un corto periodo de servicio militar obligatorio, pero que se alargó hasta 1919, a causa de la Primera Guerra Mundial. Retomando su afición. Después de la guerra, de Broglie volvió al estudio de la teórica cuántica, y comenzó a trabajar en la línea que había de conducirle a su descubrimiento de la relación subyacente a las teorías corpuscular y ondulatoria. El resultado de sus experimentos apareció en 1923, al publicar 3 artículos sobre la naturaleza de los cuantos de luz en la revista francesa Comptes Rendus, y tras escribir un sumario del trabajo en inglés que apareció en febrero de 1924 en el Philosophical Magazine. Estas cortas contribuciones no causaron gran impacto, pero sirvieron a de Broglie para poner en orden sus ideas y para presentarlas en una forma más completa como su tesis doctoral. El examen tuvo lugar en la Sorbona en noviembre de 1924, y la tesis fue publicada a principios de 1925 en Annales de Physique, dando lugar a uno de los grandes avances de la física en los años 20. En su tesis, de Broglie partía de las 2 ecuaciones que Einstein había deducido para los cuantos de luz. E igual a I P igual a barra diagonal C. En ambas ecuaciones, las propiedades correspondientes a partículas, energía y momento, aparecen a la izquierda, mientras que las que corresponden a ondas, frecuencia, figuran a la derecha. Él sostenía que el fracaso de los experimentos en poner de manifiesto, de una vez por todas, si la luz es onda o partícula se debía a que ambos tipos de comportamiento van unidos, hasta el punto de que para medir la propiedad corpuscular que representa el momento hay que conocer la propiedad ondulatoria llamada frecuencia. Pero esta dualidad no se aplica únicamente a los fotones. Por aquella época se pensaba que los electrones se comportaban a todos los efectos como partículas típicas, excepto en el curioso modo de ocupar los distintos niveles de energía dentro de los átomos. Pero de Broglie se percibió de que los electrones solo existían en órbitas definidas por números enteros, lo cual podía interpretarse, en cierto sentido, como una propiedad ondulatoria. Los únicos fenómenos que implican números enteros en física son los de interferencia y los relativos a modos normales de vibración, escribió en su tesis. Este hecho me llevó a pensar que los electrones no podían continuar siendo entendidos simplemente como corpúsculos, sino que había que asignarles algún tipo de periodicidad. Los modos normales de vibración son simplemente las vibraciones que originan las notas de una cuerda de violín o las de una onda sonora en un tubo de órgano. Una cuerda tensa, por ejemplo, puede vibrar de modo que sus extremos permanezcan inmóviles mientras que la zona media se mueve de un lado para otro. Si se sujeta el centro de la cuerda, cada mitad vibrará de la misma manera, manteniéndose el centro en reposo. Este modo de vibración corresponde a una nota más alta, un armónico, del tono fundamental asociado a la cuerda sin puntos en reposo, salvo sus extremos. En este primer modo, la longitud de onda es el doble que en el segundo, y pueden producirse órdenes superiores en los modos de vibración en la cuerda que corresponden a notas sucesivamente altas, suponiendo siempre que la longitud de la cuerda es un número entero de longitudes de onda, 1, 2, 3, 4, etc. De forma que solo ondas de cierta frecuencia pueden aparecer en la cuerda. Este hecho es muy parecido al modo en que los electrones se colocan en los átomos en estados que corresponden a los niveles cuánticos de energía, 1, 2, 3, 4, etc. En lugar de una cuerda recta tirante, imaginémosla curvada en un círculo, como una órbita alrededor del átomo. Una vibración puede mantenerse en la cuerda, con tal de que la longitud de la circunferencia sea equivalente a un número entero de longitudes de onda. Una onda que no cumpla este requisito será inestable y desaparecerá tras interferir con ella misma. La cabeza de la serpiente ha de poder agarrar siempre la cola, en caso contrario la cuerda, como la analogía, se rompe. ¿Podía explicar esto la cuantificación de los estados de energía del átomo, suponiendo que cada uno corresponda a una onda electrónica resonante de una frecuencia particular?
Como tantas de las analogías basadas en el átomo de Bohr, la imagen está muy alejada de la verdad, pero ayudó a una mejor comprensión del mundo del cuanto. Ondas de electrones. De Broglie pensaba que las ondas estaban asociadas con partículas, y sugirió que una partícula tal como un fotón está guiada en su trayectoria por la onda asociada a la que se encuentra ligada. El resultado de dicha teoría fue una descripción matemática completa del comportamiento de la luz, que incorporaba los resultados tanto de experimentos ondulatorios como corpusculars. El tribunal que estudió la tesis de Broglie apreció las matemáticas que exhibía, pero no creyó que la propuesta de una onda asociada a una partícula como el electrón tuviera sentido físico, lo estimaron como un simple capricho de las matemáticas. De Broglie no estuvo de acuerdo con la apreciación. Cuando uno de los examinadores le preguntó si se podría diseñar algún experimento para detectar las ondas de materia, él contestó que sería posible efectuar las observaciones requeridas difractando unas de electrones mediante un cristal. El experimento sería análogo al de la difracción de la luz. A través, no de dos, sino de una serie de rendijas que vendrían determinadas por el espaciado regular entre dos átomos de un cristal, las rendijas en cuestión resultan lo suficientemente estrechas para difractar las ondas de alta frecuencia de los electrones, de pequeña longitud de onda, comparada con la luz o incluso con los rayos X. De Broglie conocía la longitud de onda correcta de las ondas de electrones, ya que combinando las dos ecuaciones de Einstein para partículas de luz obtenía la simple relación P igual a barra diagonal C, que ya ha aparecido anteriormente. Como la longitud de onda está relacionada con la frecuencia por igual a C barra diagonal, esto significa que P igual a, en pocas palabras, el momento multiplicado por la longitud de onda da la constante de Planck. Cuanto más pequeña sea la longitud de onda, mayor será el momento de la partícula correspondiente, ello hacía de los electrones, con su pequeña masa y, por tanto, pequeño momento, la más ondulatoria de las partículas hasta entonces conocidas. Exactamente como en el caso de la luz, o como en el de las ondas sobre la superficie del mar, los efectos de difracción solo se manifiestan si la onda atraviesa un agujero mucho menor que su longitud de onda, lo que para las ondas de electrones significa un hueco ciertamente muy estrecho, aproximadamente como el espacio entre los átomos de un cristal. Lo que de Broglie no sabía mientras realizaba sus experimentos era que los efectos que mejor podían ser explicados en términos de difracción de electrones habían sido ya estudiados en 1914 al utilizar haces de electrones para el estudio de cristales. Dos físicos americanos, Clinton Davison y su colega Charles Kansman, habían estado estudiando este comportamiento peculiar de electrones dispersados por cristales durante 1922 y 1923, mientras de Broglie estaba formulando sus teorías. Sin saber nada de todo ello, de Broglie trató de persuadir a experimentalistas para llevar a cabo la prueba de la hipótesis de la onda del electrón. Entretanto, el supervisor de la tesis de Broglie, Paul Langevin, había enviado una copia del trabajo a Einstein, quien lo vio como mucho más que un artificio matemático o que una analogía, y tomó conciencia de que las ondas de materia debían ser reales. A su vez, Einstein pasó las noticias a Max Born, de Göttingen, donde el director del Departamento de Física Experimental, James Franck, comentó que los experimentos de Davison ya habían establecido la existencia del efecto esperado. 23 Davison y Kansman, al igual que otros físicos, habían pensado que el efecto de la dispersión de los electrones al bombardear átomos, se debía a la estructura de estos y no a la naturaleza de los propios electrones. Walter Elsasser, alumno de Born, publicó una corta nota en 1925 explicando los resultados de esos experimentos en términos de ondas de electrones, pero los experimentalistas no se dejaron influir por esta reinterpretación de sus resultados por un teórico que, además, era un desconocido estudiante de 21 años. Incluso en 1925, a pesar de haberse demostrado experimentalmente, la teoría de ondas de materia no pasaba de ser un concepto vago. Solo cuando Erwin Schrödinger realizó una 23 BACM Jammer OPCIT nueva teoría de la estructura atómica que incorporaba y ampliaba la idea de Broglie, los experimentalistas consideraron urgente comprobar la hipótesis de la onda del electrón mediante la realización de experimentos de difracción. Cuando finalizaron los trabajos en 1927, quedó patente que la hipótesis de Broglie había sido totalmente correcta, los electrones eran difractados por la red cristalina exactamente igual que si fuesen una onda. El descubrimiento lo hicieron independientemente. En 1927, dos grupos de investigadores, Davison y un nuevo colaborador, Lester Germer, en Estados Unidos, y George Thomson, hijo de J. y el joven investigador Alexander Reid, trabajando en Inglaterra y utilizando una técnica diferente. Al no aceptar al pie de la letra los cálculos de Elsasser, Davison no pudo pasar a la historia individualmente y tuvo que compartir el Premio Nobel de Física de 1937 con Thomson por sus trabajos independientes de 1927. 1. Referencia histórica a este hecho que resume la característica fundamental de la teoría cuántica y explica detalladamente el proceso. En 1906, Thomson había recibido el premio Nobel por demostrar que los electrones eran partículas. En 1937, su hijo obtuvo el mismo premio por demostrar que los electrones eran ondas. Tanto el padre como el hijo estaban en lo cierto, y ambos premios fueron completamente merecidos.
Desde 1928 en adelante, la evidencia experimental de la dualidad onda-partícula de De Broglie resultó del todo patente. Otras partículas, incluyendo el protón y el neutrón, 24 poseían propiedades ondulatorias, entre ellas la difracción, como se pudo comprobar. En una serie de experimentos realizados a finales de los años 70 y principios de los 80, Tony Klein y sus colaboradores de la Universidad de Melbourne repitieron algunos de los más clásicos experimentos que sirvieron para establecer la naturaleza ondulatoria de la luz en el siglo XIX, pero utilizando unas de neutrones en lugar de unas de luz. 25. Una ruptura con el pasado. La total ruptura con la física clásica ocurrió al tomar conciencia de que no solo los fotones y los electrones sino todas las partículas y todas las ondas son, de hecho, una mezcla de onda y partícula. Lo que sucede es que en nuestro mundo ordinario la componente corpuscular domina de manera absoluta en el comportamiento de la mezcla si se trata, por ejemplo, de una pelota o de una casa. El efecto ondulatorio también está en esos objetos de acuerdo a la relación P igual a, aunque es completamente insignificante. En el mundo de lo muy pequeño, donde los aspectos corpusculars y los ondulatorios de la realidad física son igualmente significativos, las cosas se comportan de un modo ininteligible desde el punto de vista de nuestra experiencia cotidiana. Ya no es que el átomo de Bohr con sus órbitas electrónicas resulte una imagen falsa, todas las 24 que fue detectado en 1932 por James Chadwick, quien recibió por ello el premio Nobel en 1935, 2 años antes de que el trabajo de Davison y Thomson obtuviera análogo reconocimiento. 25 Estos experimentos son susceptibles de dirigirse hacia aplicaciones prácticas, incluyendo la posibilidad de un microscopio de neutrones. Véase New Scientist. 2 septiembre. 1982, página 631. Imágenes son falsas y no existe analogía física que permita entender cómo funciona el interior de un átomo. Los átomos se comportan como átomos. Sir Arthur Eddington resumió la situación brillantemente en su libro The Nature of the Physical World, publicado en 1929. No pueden elaborarse concepciones familiares sobre el electrón, afirmó, y en su mejor descripción del átomo se limita a presentarlo como algo desconocido que hace no sabemos qué. Se da cuenta de que esto no suena a una teoría particularmente esclarecedora. Alguna vez he leído algo parecido no sé dónde. The Slitty Tubes did Jair and Gimbel in the Web. Pero lo importante es que aunque no se sabe qué hacen los electrones en los átomos, sí se sabe que su número es muy importante. Esta jerigonza pasa a ser científica si se le añaden unos cuantos números, 8 escurridizas, cosas, giran suspendidas en la telaraña del oxígeno, 7 en el nitrógeno, si una de ellas escapa del oxígeno, este quedará disfrazado con un ropaje que pertenecen propiamente al nitrógeno. No se trata de una observación chistosa. A condición de que no se cambien los números, como Eddington señaló hace más de 50 años, todos los fundamentos de la física podrían traducirse a la jerigonza. No habría pérdida de significado y sí un gran beneficio si se desterrara de nuestra mente la asociación instintiva de átomos con esferas duras y electrones con diminutas partículas. A la confusión puede haber contribuido una propiedad del electrón llamada spin 26 que no tiene nada que ver con otros conceptos de la vida ordinaria. Uno de los problemas de la espectroscopia atómica que el modelo atómico de Bohr no era capaz de explicar era el desdoblamiento de rayas espectrales que debían ser únicas en multiplets con separación uniforme. Como cada raya espectral está asociada a la transición de un estado de energía a otro, el número de rayas del espectro da información del número de estados de energía que contiene el átomo, del número de peldaños que hay en la escalera cuántica y de su dimensión. De los estudios de espectros, los físicos de los primeros años de la década de los 20 habían ideado varias posibles explicaciones para la estructura de los multiplets. La mejor de todas ellas se debía a Wolfgang Pauli, que implicaba la asignación de 4 números cuánticos distintos al electrón. Esto ocurría en 1924, cuando los físicos aún pensaban en el electrón como en una partícula y trataban de explicar sus propiedades cuánticas en términos familiares en el mundo ordinario. 3 de estos números estaban ya incluidos en el modelo de Bohr, y servían para describir el momento angular del electrón, la velocidad con que se mueve en su órbita, la figura de la órbita y su orientación. El cuarto número tenía que asociarse con otra propiedad del electrón, una propiedad que solo se daba en 2 variedades de acuerdo al desdoblamiento observado en las rayas espectrales. 26 Arthur Compton sugirió en 1920 la idea de un spin del electrón pero dentro de un contexto muy diferente que Kranich no conocía. Los físicos aceptaron pronto la idea de que el cuarto número cuántico de Pauli describía el spin del electrón, que podía imaginarse como algo que puede apuntar hacia arriba o hacia abajo, dando lugar a un número cuántico doble evaluado. El primer científico en proponer esta idea fue Ralph Kranich, un joven físico que se trasladó a Europa tras finalizar sus estudios de doctorado en la Universidad de Columbia. 27 propuso que el electrón poseía un spin intrínseco de 1 medio en las unidades naturales, /2, y que este spin se podía disponer paralelamente al campo magnético del átomo o antiparalelamente. 28 El propio Pauli se opuso fuertemente a esta idea, en gran medida porque no podía adaptarla a la teoría de la relatividad. De la misma forma que un electrón en órbita del núcleo no podía ser estable de acuerdo con el electromagnetismo clásico, un electrón con spin no podía ser estable de acuerdo con la relatividad.
Kranich abandonó la idea y nunca la publicó. Y, sin embargo, George Uhlenbeck y Samuel Gaudsmit, del Instituto de Física de Leiden, publicaron la misma teoría en la revista alemana Die Naturwissenschaften a finales de 1925 y en Nature a principios de 1926. La teoría del spin del electrón se configuró totalmente hasta llegar a poder explicar con ella el misterioso desdoblamiento de las rayas espectrales, y en marzo de 1926 el mismo Pauli se convenció del hecho. Bohr estableció, en 1932, la imposibilidad de medir el spin. 27N del T. Spin es la palabra que en castellano se tiende a utilizar para transcribir el concepto que en inglés se designa por spin. Como esta palabra significa giro, vuelta, etc., el autor se ve en la necesidad de resaltar la diferencia entre esta propiedad de naturaleza cuántica y un giro ordinario. En un libro directamente escrito en castellano tal necesidad no existiría. 28 El 2 proviene del número de radianes que contiene una circunferencia completa, es decir, en 360 grados. La unidad fundamental, /diagonal 2, se escribe usualmente en la forma del electrón mediante experimentos clásicos, tales como la desviación de haces de electrones por campos magnéticos. Se trata de una propiedad que solo aparece en interacciones cuánticas, tales como las responsables del desdoblamiento de las rayas espectrales, y por lo tanto no entra en el campo de la física clásica. Pauli y la exclusión. Wolfgang Pauli fue uno de los componentes más importantes del grupo de científicos que crearon la teoría cuántica. Nació en Viena en 1900, y se matriculó en 1918 en la Universidad de Múnich, adquiriendo pronto una reputación de matemático precoz con un artículo de teoría general acerca de la relatividad que inmediatamente suscitó el interés de Einstein, y que fue publicado en enero de 1919. Las clases de la universidad, las del Instituto de Física Teórica y sus propias lecturas le llevaron a conseguir un dominio tal de la relatividad que en 1920 recibió el encargo de escribir un resumen sobre el tema para una prestigiosa enciclopedia matemática. Este artículo maestro del estudiante de 20 años extendió su fama entre la comunidad científica, siendo alabado por Max Born, que le llevó a Göttingen como ayudante, en 1921. Pronto pasó de Göttingen a Hamburgo y más tarde al Instituto de Bohr, en Dinamarca. El nuevo ayudante de Born, Werner Heisenberg, jugó también un papel crucial en el desarrollo de la teoría cuántica. 29. 29 véase, por ejemplo, de Born-Einstein Letters en una carta fechada el 12 de febrero de 1921. Born afirma, el artículo de Pauli para la enciclopedia está aparentemente terminado, y el peso del papel dice que es de 2,5 kilos. Esto debe dar alguna indicación de su peso intelectual. El mozo no es solo listo sino también trabajador. El tal mozo obtuvo el doctorado en 1921, poco antes de su breve periodo como ayudante de Bohr. Incluso antes de que el cuarto número cuántico de Pauli fuese designado por spin, él ya había utilizado los 4 números, en 1925, para resolver uno de los grandes problemas planteados por el modelo de Bohr. En el caso del hidrógeno, el único electrón ocupa el estado de energía más bajo posible en la base de la escalera cuántica. Si se le cita, por una colisión, por ejemplo, puede ascender a otro peldaño más alto, para posteriormente caer otra vez en el estado fundamental, emitiendo un cuanto de radiación en el último proceso. Pero cuando el sistema posee más electrones, como en el caso de átomos más pesados, no todos acaban reduciéndose al estado fundamental, sino que se distribuyen por los peldaños de la escalera. Bohr hablaba de electrones en capas alrededor del núcleo y de electrones nuevos que intentan llenar una capa, después ocupaban la siguiente en orden creciente de energía, y así sucesivamente. Con razonamientos de este tipo construyó la tabla periódica de los elementos y explicó muchos procesos químicos. Pero lo que él no explicó es cómo o por qué una capa queda completa, porque la primera capa solo puede contener 2 electrones y la siguiente 8, y así sucesivamente. Cada una de las capas de Bohr correspondía a un conjunto de números cuánticos, y Pauli se dio cuenta en 1925 de que con la adición de su cuarto número cuántico para el electrón, el número de electrones en cada capa completa corresponde exactamente al número de diferentes conjuntos de 4 números cuánticos asociados a esa capa. Formuló lo que hoy se conoce como el principio de exclusión de Pauli, según el cual 2 electrones no pueden tener nunca el mismo conjunto de números cuánticos, proporcionando así una razón para justificar la forma de llenarse las capas de átomos cada vez más pesados. El principio de exclusión y el descubrimiento del spin se realizaron antes de que pudieran ser comprendidos totalmente, y solo a finales de los años 20 pudieron ser incorporados en la nueva física. A causa del casi excesivamente precipitado progreso que se hizo en física en 1925 y 1926, la importancia de la exclusión ha resultado, a veces, disminuida, pero es un concepto tan fundamental y fructífero como la teoría de la relatividad, además de tener muchas aplicaciones en diferentes campos de la física. El principio de exclusión de Pauli se aplica a todas las partículas cuyo spin es un número semientero de unidades, medio, 3/2, 5/2, etc. Las partículas que no tienen spin, como los fotones, o que poseen un spin entero, 2, 3, etc., se comportan de una forma completamente diferente, ya que siguen un conjunto de reglas distintas.
Las reglas que siguen las partículas de spin semientero se llaman estadística de Fermi-Dirac, después de que Enrico Fermi y Paul Dirac las descubrieran en 1925 y 1926. Estas partículas se llaman fermions. Las reglas seguidas por las partículas de un spin entero constituyen la llamada estadística de Bose-Einstein, por los nombres de los físicos que las descubrieron, y las partículas se llaman bosons. La estadística de Bose-Einstein se desarrolló en 1924 a 1925, paralelamente a todo el revuelo surgido con motivo de las ondas de Broglie, el efecto Compton y el spin del electrón. Supone la última gran contribución de Einstein a la teoría cuántica, en realidad, su última gran creación científica, y también representa una ruptura drástica con las teorías clásicas. Satyendra Bose nació en Calcuta en 1894, y en 1924 fue nombrado catedrático de física en la por entonces nueva Universidad de Dhaka. Siguiendo de lejos los trabajos de Planck, Einstein, Bohr y Sommerfeld, y consciente de la aún imperfecta fundamentación de la ley de Planck, se propuso deducir la ley del cuerpo negro de una forma diferente, partiendo de la hipótesis de que la luz está integrada por fotones. Logró una demostración muy sencilla de la ley implicando partículas sin masa que obedecían una estadística especial, y envió una copia de su trabajo, en inglés, a Einstein con la solicitud de que éste lo presentara para ser publicado en la revista Zeitschrift für Physik. Einstein quedó tan impresionado por el trabajo que lo tradujo al alemán y lo recomendó para su publicación, asegurándose que se publicaría en agosto de 1924. Eliminando todo vestigio de la teoría clásica y deduciendo la ley de Planck a partir de una combinación de cuantos de luz, entendidos como partículas relativistas de masa cero, y de métodos estadísticos, Bose consiguió finalmente eliminar los componentes clásicos de la teoría cuántica. La radiación se podía tratar a partir de entonces como un gas cuántico, y la estadística implicaba la contabilidad de partículas, no la de frecuencias de ondas. Einstein desarrolló esta estadística y la aplicó a lo que entonces era el caso hipotético de una colección de átomos, líquida o gaseosa, obedeciendo a esas mismas reglas. La estadística resultó inadecuada para gases reales a temperaturas ordinarias, pero es totalmente correcta para dar cuenta de las extrañas propiedades del helio superfluido, un líquido enfriado a una temperatura próxima al cero absoluto, o sea, a 273 grados C. Al parecer la estadística de Fermi-Dirac, en 1926, los físicos estudiaron las reglas aplicables a cada caso para tratar de comprender el significado de un spin semientero. La distinción entre fermions y bosons es importante y puede comprenderse fácilmente con un ejemplo. Hace algunos años, momentos antes de levantarse el telón de una obra protagonizada por el cómico Spike Milligan, el mismo Milligan apareció en el escenario y echó una ojeada hacia la mayor parte de las butacas que se encontraban vacías, en las proximidades del escenario. Ahora no van a encontrar a nadie que las compre, dijo, pueden acercarse ustedes y sentarse aquí cerca, donde yo pueda verles. Los asistentes hicieron lo que les sugirió, acercándose cada cual hasta ocupar todas las butacas próximas al escenario, dejando vacías las últimas filas. El público se comportó como fermions bien educados, cada persona ocupó un solo sitio, un estado cuántico, y comenzando desde el escenario, el apetecible, estado fundamental, hacia atrás. La audiencia de un concierto de Bruce Springsteen se comportó de forma diferente. Allí todas las butacas estaban ocupadas, pero había un pequeño pasillo entre la primera fila y el escenario. Nada más encenderse las luces y empezar a tocar la primera nota de Born to Run, todos los asistentes abandonaron su localidad y se situaron en el pasillo empujándose contra él. Escenario. Todas las partículas se situaron en el mismo estado de energía, de forma indistinguible. Esta es la diferencia entre fermions y bosons. Los fermions obedecen al principio de exclusión, los bosons, no. Todas las partículas con las que estamos familiarizados, electrones, protones y neutrones, son fermions, y sin el principio de exclusión, ni la variedad de los elementos químicos ni las características de nuestro mundo físico no se darían en la forma actual. Los bosons son unas partículas más inexplicables, como los fotones, y la ley del cuerpo negro es un resultado directo de la posibilidad de que todos los fotones aparezcan en el mismo estado de energía. Los átomos de helio presentan propiedades de bosons, bajo ciertas condiciones, y constituyen un superfluido porque cada átomo 4e contiene 2 protones y 2 neutrones, con espines semienteros dispuestos de forma que su suma da 0. Los fermions se conservan en las interacciones entre partículas, en el sentido en que es imposible aumentar el número total de electrones en el universo. Por el contrario, los bosons pueden ser fabricados en enormes cantidades, por ejemplo, cada vez que se enciende una luz. ¿Por dónde seguir? En el año 1925 no había una línea clara de progreso en la teoría cuántica, sino más bien muchos científicos abriendo caminos separados. Los científicos punteros eran conscientes de ello, y expresaron públicamente su preocupación, pero el gran salto hacia adelante llegaría, con una excepción, con la nueva generación que investigó después de la Primera Guerra Mundial y que estaba, quizá como una consecuencia de ello, abierta a nuevas ideas.
En 1926, Max Born observaba que, por el momento solo se tiene unas pocas indicaciones oscuras sobre la forma en que hay que modificar las leyes de la física clásica para explicar las propiedades atómicas, y en su texto sobre teoría atómica publicado en 1925 promete un segundo volumen para completar la obra que él pensaba. Tardaría aún varios años en escribirse. 30 Heisenberg, después de un intento fallido de calcular la estructura del átomo de helio, comentaba a Pauli a principios del año 1923, qué desgracia, una frase que Pauli repitió en una carta a Sommerfeld en julio de aquel año, diciéndole, la teoría, con átomos de más de un electrón, es una gran desgracia. En mayo de 1925 Pauli escribió a Kranich diciéndole que la física se encuentra otra vez en un momento de gran confusión, y en 1925 el propio Bohr estaba igualmente aturdido por la gran cantidad de problemas que se acumulaban en torno a su modelo del átomo. En junio de 1926, Wilhelm Wien, cuya ley del cuerpo negro había constituido uno de los trampolines para el salto en el vacío de Planck, escribía a Schrödinger a propósito del laberinto de discontinuidades cuánticas enteras y semienteras y del uso arbitrario de la teoría clásica. Todos los grandes nombres en teoría cuántica eran conscientes de los problemas, y todos, salvo Henry Poincaré, estaban vivos en 1925, Lorentz, Planck, J. Thomson, Bohr, Einstein y 30. Las citas de esta sección se han tomado del epílogo al volumen 1 del libro de Mehra y Rechenberg. Born seguían realizando experimentos, mientras Pauli, Heisenberg, Dirac y otros comenzaban a dejar sus primeras huellas. Las dos grandes autoridades en la materia eran Einstein y Bohr, pero en 1925 comenzaron a separar sus puntos de vista científicos. Al principio, Bohr fue uno de los más fuertes opositores al cuanto de luz. Después, cuando Einstein comenzó a preocuparse por el papel de la probabilidad en la teoría cuántica, Bohr se convirtió en su gran defensor. Los métodos estadísticos, irónicamente, introducidos por Einstein, se convirtieron en la piedra angular de la teoría cuántica, pero ya en 1920 Einstein escribió a Born, el tema de la causalidad me crea muchas dudas, tengo que admitir que, me falta fe en mis convicciones, y el diálogo entre Einstein y Bohr sobre este tema continuó durante 35 años, hasta la muerte de Einstein. 31 Axhammer describe la situación a principios de 1925 como una lamentable mezcolanza de hipótesis, principios, teoremas y recetas. Para calcular 32 cada problema de física cuántica debía resolverse primero mediante la física clásica, y después rehacerse mediante la introducción de números cuánticos, más por tanteos inspirados que por puro razonamiento. La teoría cuántica no era ni autónoma ni lógicamente consistente, pero existía como si de un parásito de la física clásica se tratase. No es raro que Born pensara que habían de transcurrir años antes de que pudiera escribir su segundo y definitivo volumen sobre física atómica. Y aún más, parece. 31 Einstein también expresó estas dudas en su correspondencia con Born, publicada bajo el título de Born-Einstein Letters. La presente cita es de la página 23 de la edición de Macmillan. 32 de Conceptual Development of Quantum Mechanics, página 196. Completamente de acuerdo con la extraña teoría del cuanto que, unos meses después de estos confusos principios de 1925, la aturdida comunidad científica se viera, no ante una, sino ante dos teorías cuánticas completas, autónomas, lógicas y bien fundamentadas.